Y parece que hubiese sido un siglo atrás que el tema de la convención constituyente pasada, la primera experiencia, y también parece ser una experiencia como que zanjada y en algunos casos media culposa del país respecto de qué pasó ahí, por qué fracasó ese proceso constituyente, y eso lleva a que quizás se eviten las preguntas y se intente zanjar el tema olvidándolo, pero no es buena idea y por eso estamos acá con Claudio Fuentes. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Quique? Bueno, Claudio, editor del Proceso Falló, es cientista político académico de la Universidad Diego Portales, mechitas de clavo No, ahora soy profe Claudio, me cambié. Ah, te cambiaste. Sí, crecí. Claro. En Twitter, profe Claudio, claro, _.cl. Y escribió, bueno, van a lanzar, ¿cuándo lanzan el Proceso El Fallido? 2 de junio. Ya, El 2 de con- junio en la librería Catalonia. Y van a estar Pato Fernández, Bárbara Sepúlveda, Cristian Monkever y Constanza Schoenhout. Todos tienen haber sido, en común, tienen haber sido... Claro, es convencional. Oye, es como... Todos queremos olvidar ese proceso, lo queremos dejar atrás, porque quedó como que era un proceso maximalista, escandaloso, muy bullicioso, y así que como experiencia fallida. Pero creo que hay mucho que pensar de eso, ¿no? Sí, todos queremos olvidar, pero todos lo referencian. Es una contradicción. Porque, por ejemplo, en el debate actual hay dos bordes en el fondo. El borde de la Constitución del 80, no queremos ir para allá, y el borde del texto de la Convención. Entonces, por antagonismo hay una referencia, y la segunda dimensión tiene que ver con el proceso, con las formas. Claro. Está una cosa los contenidos, el texto, etcétera, y lo otro son las formas. Y en este libro, lo que varios ahí, somos 13 los que escribimos distintos capítulos, me preocupó, y como editor, el tratar de entender por qué esas formas y por qué se cayó en eso. Y yo creo que es necesario explicarlo. De hecho, solo el 6% de los procesos constituyentes en el mundo, más de 100, han fracasado. O sea, somos una excepción. Y 2 veces fracaso, yo creo que somos los únicos que podría ser, ¿o no? Eso podría ser, ya, Sí, eso ya eso sería récord la mundial. Eso sería récord, claro. Y por lo tanto, yo creo que como pregunta de investigación, pero también como pregunta política y de como sociedad, yo creo que es muy bueno mirar y sacar lecciones de lo ocurrido. Ahora, Claudio, lo performático, lo estético que se habla, ¿de verdad influyó? A mí me hizo cierto sentido acá hablando con un escritor, Álvaro Campos, que es un escritor que es un personaje que vive en Pudahuel y un ser anónimo, atiende la barrota de su papá. Sacó un diario, un diario apunte, y él contaba que en la población donde vive él, esto de la Pikachu, todo eso se veía con distancia, no lo veían como algo gracioso, porque decía, buena parte de la gente que vive en la población o gente de provincia que va al banco y se pone camisa blanca para ir a la plaza de Pudahuel, al Banco de Estado, y se arreglan, y esto lo veían como con distancia. Te lo pregunto porque lo estético al final, ¿es cierto que influyó tanto? Sí, mira, cuando se analiza el proceso, y en este texto lo que tratamos de hacer es complejizar las explicaciones. Hay 3 versiones de por qué falló esto. Uno, las redes sociales, esa es una versión, Claro. de decir, oye, la culpa la tuvieron las redes y la campaña negativa. Otro, el circo, la Claro. forma. Y el tercero, el contenido. Y yo creo, y de hecho las encuestas post plebiscito lo que muestran es que es la combinación de las 3. Sorry, pero es una mezcla de 3 factores. Creo que cumplió un rol importante la parte performática. Creo que, de hecho, aquí con Sergio España, que es un periodista que tiene una consultora, lo que hicimos fue un focus group durante los 2 años, desde antes del plebiscito de entrada hasta justo el plebiscito de salida. Entre medio de la convención. Durante, así cada Ya. 2 meses juntábamos al mismo grupo de personas. Y esto va a lo que tu historia contaba. Al principio, esa gente, la mayoría estaba por el apruebo y decía, yo quiero que se pongan de acuerdo. Esa era como la expectativa. Y segundo, había esperanza. Había una sensación de, chuta, por fin va a llegar un grupo y vamos a ponernos de acuerdo. Bueno, no pasaron 3 meses, de hecho nosotros escribimos una columna que
que se llamaba La Traición, 3 meses después de iniciado el proceso, y la gente se sentía defraudada por la forma, porque todavía no se discutía el contenido. Claro. Y ya 3 meses después veíamos en el relato de la gente, decía, esto no es lo que queremos. Y estaba muy incómoda y con mucha distancia. Empezó rápidamente a distanciarse la gente de esa forma. Ahí Javier Sajuria con la Emilia Zafirio hacen un análisis de encuestas también durante el periodo y encuentran lo mismo. Ahí muy rápidamente, ¡pah! Se perdió el amor, ellos hablan, de una sensación social. Entonces, yo creo que forma y fondo son relevantes en estos procesos, sobre todo cuando son tan abiertos, porque este es una bastante peculiaridad de Chile, que es el proceso más abierto que hemos tenido de todos los constituyentes del mundo. Al final algunas veces se transformó en show televisivo. Totalmente, o sea, eso no lo habíamos visto en otros procesos. Sí, ahora la performático y la estética en algún momento se linkean con el fondo, ¿no es cierto? Y aquí yo siempre menciono la opinión mamá de Boric en esa entrevista a la revista Ya, cuando dice, los convencionales no era lo que yo pensé que eran expertos, que sabían, y parece que no son tan expertos, y eso tiene mucho que ver también porque nadie dio una prueba de expertise de los convencionales, sino que más bien uno los veía más que los entendía. Y quizá ahí también dijo, esta gente no puede hacer algo muy bueno si están con esta estética, con estas actitudes, ¿no? A ver, respecto de eso, sí, efectivamente había una expectativa ciudadana de buscar gente distinta a la tradicional clase política o a la tradicional élite. Yo creo que acá hay un tema de las élites y no élites que yo creo que todavía nos acompaña desde hace tiempo y que incluso va más allá de los partidos políticos, se extiende a los expertos. O sea, cuando uno, a mí me tocó, a mí así como testigo, porque nosotros seguimos muy de cerca el proceso y habían ciertos sectores que decían, no, ustedes los expertos, ustedes no saben, no tienen calle, como toda esa historia, ustedes son de la élite. Entonces se transformaba en un problema. Entonces había un elemento asociado a una expectativa ciudadana, pero también que se replicó en la convención sobre ese tema. Ahora, dicho eso, había bastante asesoría. Sí, y una buena parte eran abogados. Totalmente, y por lo tanto uno no puede caer en que esto realmente habían cosas interesantes en el texto, en las discusiones, temas bien sustantivos. Yo creo que lo que se plantea en el libro es que aquí hubo dos arenas, la arena constituyente que actuó como burbuja y la arena político-electoral social que yo creo que no se comprendió la relevancia que tenía esta arena social y eso hizo fracturar el proceso. ¿Se puede suponer que hay una predisposición negativa de la gente al proceso por sí? Antes que hayas escrito algo, bueno, la comisión de expertos ya está escribiéndola, está tratando de evitar la hoja, evitando la hoja en blanco, pero todas las encuestas dicen como que la gente, como dices tú, mirando, pero voy a votar rechazo. Hay gente que sigue a votar rechazo y todavía no le dicen qué tiene que rechazar. Sí, hay una predisposición inicial, yo diría, de expectativa, de cautela. Esa es como la sensación primera. Un par de encuestas han mostrado eso. Es contradictorio. Cuando tú preguntas, ¿es necesaria una nueva constitución? La mayoría te dice que sí. Pero el problema es que la gente desconfía radicalmente de la clase política y el problema es que este proceso está controlado por la clase política. Por lo tanto, sea republicano, sea cualquiera que lidere este proceso, en este caso va a ser la derecha, va a tener la responsabilidad de tener que convencer de que este proceso podría ser legítimo. ¿Te afloró Rojas Vade en los escritos? Te lo pregunto porque cuando uno mira la encuesta, después de la denuncia que hizo la tercera de la enfermedad falsa Rojas Vade, la convención, el apoyo a la convención baja. Sí. Baja harto, después sube un poquito, pero baja. Y te lo pregunto porque estamos expuestos a que pasen estas cuestiones en todo proceso. Entonces,
¿Rojas Báez fue un factor influyente? Fue muy importante para la arena político-social. Ya. La gente después de septiembre cayó y nunca remontó. Remontó un poco cuando ganó Boric la elección. Claro, exacto. Ahí como que retomó un poco y después cayó de nuevo en marzo, abril, cuando ya se está abriendo la discusión de los temas sustantivos. Pero internamente, más que el caso Rojas Báez, lo que afectó más a la lista del pueblo fue el escándalo de las firmas de listas. ¿Te acuerdas del candidato presidencial claro, de Diego Ancalao? Sí, por el notario Trucho. Exacto. Eso fue lo que provocó la fragmentación de la lista del pueblo. Entonces ahí hay una, de nuevo, dinámica política social y la política interna. Yo creo que en este proceso vamos a replicar, va a haber una política interna, una arena constituyente donde se van a movilizar actores y va a haber esta tensión entre principista y pragmático. Que creo que el mismo Carlos Peña fue el que planteó el tema. Yo creo que esa lógica se va a dar muy fuerte porque van a haber temas muy sensibles a los principistas. Aborto, libertad, Claro. autoridad, seguridad, etcétera. Entonces va a haber mucho de esa lógica y vamos a ver cuánto se contiene porque sabe el Partido Republicano que mientras más conservadora sea, menor es la probabilidad que se apruebe y por lo tanto la constitución de, llamémoslo, de la derecha es más difícil que se apruebe. Qué increíble que hemos llegado a esto, a una constitución escrita por republicanos que puede ser firmada por Boric, una cuestión insólita. Oye, Claudio Fuentes, 1.000.000 de gracias. ¿Lanzan el libro entonces? El 2 de junio en la editorial Catalonia, que está en la librería que está ahí en Santa Isabel 1235. Perfecto. El proceso fallido. ¿Cuántos autores son? Somos 13. Ya. Son yo más 13. Perfecto. Eso. No, excelente revisión, reflexión sobre el ex proceso constituyente que nos da luces sobre lo que puede pasar ahora. Estos fueron los mejores momentos de 13C Radio. La cultura está en el aire, del 102.1 y 13cradio.cl.